Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a platicar unos minutos con el profesor Rafael Grasa, que nos hace favor de regalarnos unos minutos desde allá de España. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, nada más rápidamente decir que don Rafael es, pues como decíamos, profesor de allá de España, de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene más currículum, pero en esta acción solamente vamos a dar estos pequeños detalles y vamos a acompañar después en la publicación una biografía para quien se interese un poco más de conocer sus planteamientos, sus textos, etc. Maestro, quería preguntar, ahora que estamos muy cerca de elecciones constitucionales presidenciales, tanto en Colombia, mañana mismo en primera ronda y luego Brasil en unas semanas más, sobre el mapa político latinoamericano, que cambia y se mueve de un lado para otro, para que nos hicieran favor de darnos una referencia de cómo ve este tema. Y segundo, sobre la llamada izquierda latinoamericana, que muchos en algunas ocasiones intentan uniformar, dijéramos, ¿no? En una sola categoría de todos iguales. Como también pasa de lo mismo del lado hacia la derecha, se pretende luego uniformar de una sola manera, cuando hay muchos matices, aunque hay muchas cosas parecidas, sobre todo en una cultura como la latinoamericana, que es de origen de mucho cacicazgo, ¿no? Y de que creemos que una sola persona, un personaje casi con una simbología divina, nos va a resolver nuestros problemas. ¿Qué nos puede decir de estos dos temas, del mapa político y de las izquierdas y derechas latinoamericanas? Bueno, el mapa político latinoamericano siempre ha sido cambiante, con ciclos que han sido siempre, como en todas partes, vinculados a procesos electorales y a efecto llamada. E incluso en la gran etapa de surgimiento de las guerrillas, que van desde el cuartel de Moncada hasta justamente el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, que cierra el ciclo de la importancia de las guerrillas en América Latina, el efecto contagio, el efecto llamada sea de el triunfo de los guerrilleros de Sierra Maestra en La Habana en el 59 y posteriormente en otros lugares, etcétera, el papel de las guerrillas urbanas en Tupamaros, en Uruguay, luego el M-19 en los 80, justamente en Colombia, ha tenido un peso. Hemos visto que ha habido recientemente, por decirlo así, un ciclo de izquierdas bolivarianas, para decirlo rápidamente, digamos, vinculadas a Venezuela, Colombia, Bolivia. El caso de Nicaragua es complejo de ubicar porque parece difícil situar a Daniel Ortega en los últimos años como dirigente de izquierdas, digamos, etcétera. En todo caso, de la izquierda de su casa y en beneficio propio, digamos, desde esa perspectiva, un poco como la manera de Ceausescu, que en Rumanía hizo el socialismo en una sola familia, que era la suya, digamos, desde esa perspectiva. Dicho eso, luego viene un ciclo más de cambio hacia las derechas y efectivamente solo van resistiendo algunos países y encontramos ahora una situación, digamos, desde esa perspectiva interesante, donde coexisten izquierdas con todos los matices tradicionales y con una base muy populista, sería el caso de Argentina, digamos, con la recuperación, con izquierdas renovadas, pero con una base social importante en el caso de Bolivia y con cambio también de dirigencia más joven, diferente, pero también con una base importante todavía del movimiento sindical cocalero, digamos, como gran base social. Y hay una novedad importante, que es la novedad de Boric en Chile, que procede de las grandes movilizaciones sociales de la segunda mitad de 2019, importantes en toda América del Sur, y luego está el caso, obviamente, de la pandemia y cómo eso va a romper las cuestiones, pero ahí en Chile va a aparecer. Tenemos además dos casos importantes, el de México, por supuesto, con primero una alternancia PRI-PAN, luego los debates, las disputas PRI, PRD, PRD, otros movimientos y efectivamente
una persona en el poder con una propuesta de cambio emancipatorio, aunque como en algunos puntos parecidos a ciertas izquierdas, en otros no, y el caso de las elecciones de mañana en en Colombia, presidenciales, donde efectivamente por primera vez desde los años 40 hay la posibilidad de que gane, no en primera vuelta probablemente, pero en segunda, y tampoco es seguro, un representante de la izquierda. En este caso es una izquierda tradicional, de un exguerrillero, etcétera, es decir, o al menos una izquierda que en su programa es bastante socialdemócrata de izquierdas, pero de una izquierda con líderes antiguos, a diferencia de Boric, que sí que significa un cambio generacional. En el caso de Brasil, la llegada de Lula y el pacto con el centro derecha para arrebatarle el poder, digamos, al actual presidente, a Bolsonaro, nos plantea nuevamente el de un líder de antigua generación, mayor, etcétera, en ese sentido. Por tanto, yo creo que sí que hay un ciclo de izquierdas, pero diferentes, y lo que no se puede pretender es que Boric vaya a ser el salvador, digamos, el caudillo, el mesías que vaya a resolver los problemas de la izquierda en América Latina. América Latina tiene dos grandes problemas, es la región más desigual del mundo, había mejorado en general en temas de desigualdad en los últimos 10 años, pero la pandemia ha dado duro con eso y casi en todas partes ha vuelto hacia atrás todo el tema de las ganancias en lucha contra el hambre y la inequidad, y luego obviamente el de la violencia directa, no necesariamente política, porque no es de conflicto armado, pero fuertemente presente en las ciudades y que genera una pulsión constante hacia ese otro tipo de caudillos que también hemos visto, que son los que piden más mano dura más, etcétera, desde esa perspectiva, pero que tampoco están resolviendo los problemas de seguridad. Creo que eso es lo primero, lo principal de lo que usted me estaba planteando desde esa perspectiva. Por tanto, hay ciclos de izquierda, sí, pero no se han establecido transformaciones todavía estructurales desde esa perspectiva. Hacen falta pactos de país, procesos de 10, 12, 15 años para cambiar ese tipo de cosas y, como usted decía, acabar con el mesianismo. América Latina está vinculada a grandes proyectos mesiánicos en un sentido no peyorativo, desde, imaginemos, Bolívar, digamos, etcétera, por decir a alguien, digamos, claro, que está pensando en una América Latina y Caribeña unida, sino al menos en una gran Colombia, etcétera, y ya en su vida se da cuenta de que en su propio país, Venezuela, de origen, o en el otro importante, Nueva Granada, Colombia, digamos, hay tensiones muy fuertes para la desunión. Lo mismo podría decir del caso de Centroamérica. Todos son hermanos, se quieren, pero no hay nadie que no mal hable del otro, etcétera. Y creo que hay otro problema importante, ahí en México es muy presente, que es todo el tema de aceptar bien la relación con el pasado. Y eso tiene dos partes. Una parte que es la que tiene que ver con lo indígena. A mí nos sigue siempre sorprendiéndome, y conozco desde hace muchas décadas bien México, esa idea de tanta capacidad de gente que te dice, no, pero no me confunda, yo no soy indio. Y lo miras a la cara y dices, no, es posible que no, pero sus rasgos genéticos denotan un enorme carácter híbrido con los pueblos originarios de este país, etcétera. Por tanto, güeritos no hay tantos, digamos, etcétera, en México y en otros lugares. Es decir, lo mismo podríamos suceder en el caso de incluso de Chile o Argentina, sobre todo Argentina, que fueron mucho más taxativos y eliminaron en gran parte de los pueblos originarios, o en Chile, que los dejaron ahí los mapuches relativamente arrinconados. Ese elemento mesiánico es fuerte, es importante y hay que abandonarlo. Paulo Freire decía, nadie educa a nadie, nos educamos todos en comunión. Yo creo que habría que recordar en política, nadie salva a nadie,
o nos salvamos todos o nos condenamos todos. El factor humano en política es importante, no diré que no, cuenta, pero una sola persona o un solo partido o un mandato de 4 años o en el caso de México de 6, un sexenio no cambia estructuralmente nada. Oiga, nada más, quería preguntarle, faltó por ahí la referencia a Perú, que también es un país. Sí, eso es cierto, podríamos hablar del caso. Perú tiene una situación enormemente compleja, digamos, ahí todo el mundo lo quería es citar esa frase inicial de la famosa novela de Mario Vargas Llosa, cuando se jodió Perú, digamos, etcétera, en donde empieza. La verdad es que Perú es un país fascinante, pero su inestabilidad es crónica y la capacidad de disrupción de los legislativos es brutal. Digamos, es decir, el presidente prácticamente, pero desde hace mucho tiempo, en Perú no tiene capacidad de actuación importante y está siempre sujeto a que con artimañas el Congreso, como les ha pasado a los últimos, el legislativo, le permita o le imposibilite gobernar diciendo que tiene algún tipo de impedimento moral, etcétera, etcétera, que hace que no sea el adecuado desde esa perspectiva. Perú efectivamente tuvo una victoria importante, digamos, de un líder que de alguna manera sería comparable, salvando las distancias, a una vicepresidenta con Petro, a Francia Márquez, que viene de los movimientos sociales, claro. Es indígena, Francia Márquez es afrodescendiente, mujer, etcétera. Es decir, que no tiene tradición de gobierno y que finalmente, por el cansancio y el hambre de cambio de tanta gente, logra el poder. ¿Cuál es el problema? Ni tiene partido, ni tiene programa, ni tiene experiencia y la verdad es que hoy por hoy, y siento decirlo, porque yo fui del que se alegró mucho por ese cambio simbólico que significaba en Perú eso, no parece que sea una presidencia llamada a dejar mucha huella. Y eso es complicado porque Perú es un país realmente importante desde esa perspectiva, con mucha inestabilidad. Algo parecido estamos viendo en Ecuador. Y hay otra tendencia, si me permiten, preocupante, y es que en una región, la de América Latina, donde la autonomía militar siempre ha sido muy alta, incluso en estados de derecho, es decir, y evidentemente donde hemos visto mucho ruido de sables y muchos militares actuando de políticos dictatorialmente o pasando después de su periodo militar al gobierno, como Ríos Montt, digamos, en Guatemala o en otros casos desde esa perspectiva, lo que vemos entonces es que de nuevo vuelve a haber un cierto capacidad y una cierta petición de los militares de volver a estar presentes en el gobierno. Eso es preocupante porque efectivamente esa percepción de inseguridad puede hacer que las cosas estén ahí. Pero esa es un poco la situación y como usted decía, Perú fue parte del principio de ese cambio, antes que Boric, etcétera, pero yo sí creo que hay un ciclo de izquierdas, pero que esa idea de que va a haber una gran coalición entre las izquierdas, como lo hubo en la etapa bolivariana, incluso llegando a crear ALBA como organización regional diferente, o pensando incluso en un banco alternativo al Banco Mundial, como se puso en marcha, aunque con poca capacidad todavía real, va a ser difícil, pero cambios los hay. No olvidemos tampoco que Venezuela va a gozar de una mayor tranquilidad en cuanto a intentos de intervención exterior y por tanto tendrá que haber algún tipo de transición porque en este momento Estados Unidos prefiere contar dentro de su diversificación de fuentes petroleras, aunque es autosuficiente con el fracking, prefiere contar con Venezuela dentro de los suministradores de petróleo y por tanto ha dejado de pedir explícitamente el abandono de Maduro del poder. Oiga, en los, digamos, ambientes intelectuales universitarios quizá, o de los medios,
se habla mucho de la izquierda, como lo hemos hecho, pero se habla poco del otro lado, ¿no? Del lado de la derecha. Y se le sataniza muy fácilmente, ¿no? Todo gobierno de la derecha es satanizable muy fácilmente. Y dicen, es que hay X porcentaje de pobres en este gobierno. Y ese mismo análisis no se hace con ese mismo rigor en los pobres del lado de la izquierda, ¿no? Pero hay algunos gobiernos, todavía quedan algunos, ¿no? Bueno, Colombia, por pase lo que pase, pero hoy mismo, digamos, está en ese lado, está Bolsonaro en Brasil, en Ecuador, que hubo todo un fenómeno con aquella segunda vuelta, que ahora sí que le dio la vuelta, Sí. ¿no? Está Uruguay, etcétera. Eso por un lado. Y segundo, usted decía de Nicaragua, ¿no? Que era medio no identificable. Y luego yo creo que también es una crítica que la gente de izquierda debe hacerse, porque cuando le va mal o fracasa un gobierno, dicen, es que no es de izquierda, ya que fracasó, ¿verdad? Antes de que fracasara, si era de izquierda, ya que fracasa, no es de izquierda. Entonces, No, sería eso. La parte de la derecha, ¿cómo la ve? Y este otro asunto, ¿no? sí, a ver, hay dos partes, digamos, a ver, yo creo que habría que situar todo eso en conjuntura internacional, es decir, América Latina no es tan diferente de lo que está pasando en otros sitios. ¿Qué estamos viendo? Descrédito de los partidos tradicionales. Vean ustedes Francia, dos partidos de gobierno importantes, el socialista y el golista, por decirlo, están fuera del circuito y no tienen posibilidades de funcionar. En Colombia, el partido Conservador y el Partido Liberal, que les fue bien en las legislativas, no presentan candidatos a las presidenciales y de momento están apoyando a Federico Gutiérrez, digamos, etcétera. En Uruguay, blancos, colorados, etcétera, todo eso va cambiando fuertemente. México tampoco se escaparía de eso, etcétera, porque la verdad es que aunque seguimos viendo básicamente a PAN, PRI y PRD, digamos, y los verdes, que siempre han sido un partido verde atípico en el conjunto de los partidos verdes internacionales, están ahí. Entonces, en ese contexto, también vinculado por la aparición de los populismos muy fuertes, populismos de nuevo tipo, porque no es tanto del liderazgo populista sencillo para entendernos, de un Perón y una Evita, y lo que eso da, sino también esa idea de problemas complejos, soluciones fáciles, y yo se las traigo, y darle el poder a un tipo que no es político profesional, eso en principio no tiene por qué ser malo, pero es que tampoco tiene experiencia, eso ha pasado en El Salvador, en Guatemala o en Ucrania, con Zelensky antes de la guerra, etcétera, porque no tenía, digamos, demasiado pedigrí de conocer ni siquiera cómo era el Estado, era un actor de éxito, o en Estados Unidos con Trump, digamos, sería exactamente lo mismo, porque al menos Reagan venía de donde venía, pero ya había hecho una cierta carrera de gobernador, etcétera, ya había entrado en la política, ya sabía que era eso. Entonces, ¿qué encontramos en la derecha? Yo diría que lo más interesante es que sigue conservándose una cierta derecha y centro derecha tradicional, con cierto interés por lo social, con cierto interés por un cambio reformado, o que puede hacer coaliciones para manejar una transición a la democracia. Sería el caso de Brasil en este momento, digamos, con Alckmin, pero hay la otro terreno mucho más difícil de entender, que es el del auge de unos populismos extremos, digamos, absurdos, con medidas muy violentas y con incluso violentando fuertemente el poder legislativo, como podría ser el caso en particular de El Salvador, etc. En caso de Nicaragua estoy de acuerdo con usted. Hay que decir que lo de Nicaragua es una dictadura sin más, y no es que sea de izquierdas, es que Daniel Ortega lo fue alguna vez, probablemente, era obviamente miembro del Frente Sandinista y fue presidente, pero ya hace mucho tiempo que se dedica pura y simplemente a su propio negocio, a consolidar el poder con alianzas impuras, impías, y que a lo que más se parece, salvando todas las distancias, es a Somoza, digamos, en cuanto al control y esa idea de perpetuarse constantemente en el régimen. Y estoy de acuerdo con usted. Hay que decir que no todas las derechas son iguales, que hay cambios diferentes,
que ha habido mecanismos y que hay posibilidad de segundas oportunidades. Por ejemplo, no olvidemos que aunque la democracia cristiana en Chile estuvo implicada en ponerle trabas a Salvador Allende y por supuesto en el golpe de Estado, porque lo apoyó y luego posteriormente, sin embargo, fue clave para oponerse al referéndum en su momento de perpetuación de Pinochet y del régimen y para permitir una transición pactada con gobiernos de otro lado con el Partido Socialista. Es decir, que... Pero desgraciadamente es más la derecha tradicional, la derecha clásica, la que hace eso que el nuevo populismo que no acabas de entender muy bien cuál es su programa. Eso hay que leerlo en la idea de descrédito de los partidos políticos, de descrédito de la democracia. Eso ya es antiguo, como los latinobarómetros reflejan desde hace décadas, pero yo creo que está llegando a unos niveles muy preocupantes en América Latina, porque descrédito de la democracia como posibilidad de resolver conflictos y de generar desarrollo, riqueza, lucha contra la desigualdad, control de la violencia, con descrédito de los sistemas legislativos, digamos, y de los partidos políticos tradicionales, hace que sea muy fácil intentar ir a buscar a las masas. Eso, además, no olvidemos, en una América Latina donde en general, donde el voto no es obligatorio, la abstención es muy alta estructuralmente. Pero nada más, déjame un minuto en una última reflexión. Ya hablamos de izquierda y de derecha. ¿No sería una oportunidad para el centro? Aunque el centro está pues casi no desaparecido, pero muy disminuido. Cuando se polariza tanto un continente, ¿no habría una oportunidad para el centro? ¿Y por qué no nace? Porque probablemente la única forma de que nazca con tal ansia de poder, porque no olvidemos que hay mucha corrupción, corruptela en general, mucho negocio público, no tanto como en México, donde hay prácticamente 15.000 cargos a repartir cada sexenio, digamos, importantes, digamos, etcétera. Y eso marca mucho, hay muchos intereses, hay toda una clase tecnocrática y política que depende de eso y que por tanto, pero en general eso lo permitiría más, yo creo que ese es el camino, un tipo de coalición como la que podemos ver en Brasil. Si eso triunfa, a partir de una coalición para llegar al poder, sería más sencillo que se institucionalicen ese tipo de centros. Eso es lo habitual en Europa. En Europa, en general, dicen los estudios demoscópicos que la elección la gana, puede variar de un país a otro. Por ejemplo, en España era más centro-izquierda, en otros lugares es más centro-derecha, pero en una situación, digamos, que del 1 al 10 en cuanto a derecha versus izquierda se situaría entre el 4,5 y el 6, digamos, en esas zonas ahí, digamos, o más a la derecha o más a la izquierda. Creo que eso efectivamente tiene camino en América Latina, pero hay que hacerlo, ¿cómo te diría yo? Con una fuerza y con una constancia. En muchos países, recuérdalo, los partidos políticos son simplemente, Guatemala sería el caso emblemático, son meramente sellos electorales que están a disposición del candidato que los quiere comprar, pero ni tienen membresía, ni tienen afiliación, ni presencia social. Pero en cualquier caso yo creo que esa nueva izquierda va a ir más hacia ese camino. La gente lo que quiere es que la política le resuelva problemas. Solo de ideas, de ideario, de valores, de orgullo a la noche electoral diciendo han ganado los míos, no vive nadie. Así es. Pues bueno, le agradecemos demasiado, maestro Rafael, estos minutos de conversación, que estoy seguro que serán de interés para mucha gente y de provecho también para nuestros lectores y amigos que nos ven. Le agradezco mucho. Gracias. Un abrazo. Chao.